días con todos. Agradecer a los que nos acompañan de manera presencial y también vía Zoom. Hoy día tenemos el honor de tener al doctor Juan Carlos Castro, que nos va a dar la charla magistral de perlas en experiencia en tratamiento quirúrgico de las cataratas pediátricas. El doctor Juan Carlos Castro es especialista de oftalmología por la Universidad Federico Villarreal. Hizo la subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Lima, maestría en medicina humana por la Universidad Cayetano Heredia, es profesor de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, es miembro de varias sociedades, entre ellas la Sociedad de Oftalmología Latinoamericana, SOPLA, y el Centro Latinoamericano de Estrabismo CLARI, es past presidente del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, ha sido jefe por varios años del Departamento de Atención Especializada en Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de nuestro instituto, y también ha sido jefe de la Oficina de Cooperación Científica Internacional de nuestro instituto. Tengo el honor de presentar a uno de los grandes maestros del Lima, el doctor Juan Carlos Castro. Pues a los maestros los recordamos por varias cosas, ¿no? Por todas las enseñanzas clínicas, quirúrgicas, y en él en especial por todo eso y también por la calidad y calidez con la que siempre ha atendido a cada uno de sus pacientes. Por palmas para el doctor. Gracias por la invitación, Doménica. Es un tema muy apasionante que se inició en el 95. Mi profesor fue el doctor Edgardo Molina, el maestro de maestros, el primer médico, uno de los primeros médicos que puso lente intraocular en el Perú. Y él me dijo, yo me voy a jubilar y ¿por qué no te quedas tú haciendo cataratas pediátricas? En esa época le decía, doctor, ¿cómo le calcule el lente si no tiene teratómetro portátil? Si al niño para calcularle el lente hay que sedarlo, más o menos ponle 24. Entonces le poníamos unos lentes muy rígidos, abríamos por córnea, se ponían 5 o 6 puntos, y el paciente se quedó hospitalizado. Y él me dijo, ya está listo. En realidad no está listo. O sea, la operación puede ser fácil, pero después viene cómo le mides la vista a un niño de 6 meses si su carita no está en el autorrefractor y si no dominas la retinoscopía. ¿Cómo haces el tratamiento de la rehabilitación visual? Entonces al principio fue muy difícil. El primer lente intraocular que pusimos blando, el Latrisop, fue en el año 2000. Ese fue el primer lente. Pero ya desde esa época se comenzó a poner lentes. Y así se comenzó, poco a poco, tratando de ver que esos pacientes, siempre para tener éxito en tu carrera, tienes que ver qué haría yo por este niño si fuera mi sobrino. Ah, no, doctor, pues si es mi sobrino, voy a hacer todo lo posible, me voy a quitar el talco de los guantes, voy a tener todas las medidas correspondientes, voy a tratar de evitar tocar el iris, voy a enseñarle a la mamá cómo se echa la gota. Hay mamás que ni siquiera saben cómo se echan los ungüentos. Y bueno, en realidad el tema es muy largo, voy a tratar de hablar solamente pequeñas cositas. Sí, bueno, mi primera promoción, yo entré en 1990 al INI. Y estoy aquí hace 30 años. Aquí soy yo, como ustedes, de R1, R2, quizás R3. Antes íbamos todos de blanco. Y la residencia era con médicos de otros países. Mi promoción estaba el doctor Marcelo Ramírez, que era de Chile, la doctora Dafne, que era de Guatemala. Aquí está nuestro amigo el doctor Roca, que es de mi promoción, el doctor José Carlos Zapatel, el que habla, y me olvido de alguien más. Eran de distintos países. Sí, hola Pedrito. Ahí, aquí está el doctor Pedro Muro. A ver dónde lo ubicamos.
Ahí está. Sí, aquí está Pedro. Acá está Pedro. Ah, y entonces, y bastantes residentes también que eran de Chile, de Colombia. Y también quería aprovechar la ocasión de rendir un homenaje al doctor Contreras, el fundador del instituto, que de un servicio más de Santo Toribio logró formar un instituto de oftalmología, que hoy lleva su nombre. Igual al doctor Cuadros, con el cual lo conozco desde hace más de 27 años, con, como le decía, él era como mi papá, porque estaba más tiempo con él que con mi familia, hemos viajado a muchos congresos, y también ha sido una persona muy buena gente, con mucha mística, y esas cosas se van transmitiendo de generación en generación. No, la incidencia es 12%, antes era 9%, ahora es 12%. Ha bajado por las vacunas de rubiola que ponen normalmente a las mujeres entre tercero, cuarto y quinto de media. Casi el 25, un cuarto de los niños ciegos son por cataratas mal operadas, que son los que están en CERCIL o en otros centros de discapacidad. 0,5% de todo recién nacido puede tener algún grado de catarata. Y siempre dos terceras partes son bilaterales. Y ahí viene la pregunta. ¿Ustedes prefieren que su hijo tenga catarata en los dos ojos o que tenga catarata en un ojo? ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, doctor Muro. En los dos. ¿Por qué, doctor Regategui? En los dos y no en uno. Muy bien. Porque siempre la catarata de un solo ojo es muy ambliopizante. Como yo le digo al papá. Este ojo ya partió en la maratón. Comenzó a correr, ya le sacó 2 kilómetros. Y este recién se estaba abrochando las zapatillas. Entonces, nunca, en mi experiencia, una catarata unilateral ni siquiera llega a la mitad de visión. ¿Por qué? Porque la mamá piensa que una vez que le pusieron el lente intraocular y la montura, eso es todo. Y el niño no se deja parchar. Si le ponemos lente de contacto, como hacen algunos médicos, los lentes de contacto son difíciles de poner. Si encargamos a otras personas que le pusieran el lente de contacto, tienen que ser lentes de contacto blandos tóricos. Porque ¿qué pasa si ese niño tiene astigmatismo? ¿Cuánto cuesta un lente blando? Hay que sacarlo y ponerlo en las noches. Entonces, para mí fue complicado al inicio, ¿no? O sea, tuve que luchar contra muchas personas porque lo que yo hacía de ponerle el lente intraocular, como siempre, ¿no? Era mal visto. Si en Estados Unidos lo hacían, era bien visto. Pero si lo hacíamos en el Perú, doctor, ¿pero cómo le pone el lente intraocular? ¿Pero cómo sabe el número del lente? Pero, ¿y si va a haber complicaciones? Y pese a eso, seguimos adelante. Siguiente. Y aquí estamos en la sala de pediatría con un niño. A diferencia de un adulto, uno opera al adulto, le da las indicaciones y el mismo paciente se echa. En un niño no. Yo creo que yo tuve éxito en los pacientes de catarata porque los dejaba hospitalizados. Las mamás no sabían echar gotas. Entonces se quedaban un día y a veces se quedaban 2 días. La mamá aprendía a echar gotas, aprendía a poner sujeción de codos y era bien importante en los primeros días de gotas, sobre todo full corticoides. La morfología es, he visto más o menos en un libro que tengo que hay como 50 síndromes asociados a catarata. Heredofamiliares, que le vamos a hablar, microcórneas también, subluxaciones del cristalino, como decía el doctor Herrera, los Marfan, hay que tener cuidado porque se puede prender la retina, porque tiene un problema también en complejo cristaliniano, traumáticas, que creo que van a hablar el doctor Flores, y las secundarias, y en realidad hay muchas causas de catarata pediátrica. ¿Y cuáles fueron los objetivos? Se hizo un estudio, creo que fue en el 2017. Queríamos ver cómo habían quedado esos pacientes a largo plazo con el implante primario. ¿Qué es el implante primario? Lo opero y le pongo el lente. El implante secundario es lo opero, lo dejo sin lente y luego se vuelve a abrir y se vuelve a poner el lente, lo cual es una pérdida de tiempo. Y el segundo objetivo es cuáles son los factores asociados y cómo va a quedar la visión de esta persona. A mí me interesa que queden, doctor Borges, hipermétropes o miopes. Muy bien. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué los niños tienen que quedar hipermétropes y no miopes?
por el estado fisiológico, es verdad, los niños todos nacen hipermétropes. Todo niñito que le hace una refracción tiene más 5, más 6, después va bajando. Entonces, a mí me interesa que estos niños queden con más 6, más 7 de hipermetropía, porque después va a ir bajando y después se va a pasar a la miopización. Tengo ahí algunos pacientes que vienen, que han entrado a la universidad y tienen menos 12 de miopía. Él se pone un lente de contacto, pero doctor, ¿y no me puede cambiar el lente y poner un lente para que quede sin esta miopía tan alta? Se puede hacer, pero es un poco más difícil, ¿no? Para el cálculo del poder del lente intraocular, entonces, se ha seleccionado el poder del lente intraocular a través de un target, y en los 20 últimos años ya todo el mundo pone lentes intraoculares. Yo me acuerdo cuando fui a Chile al Congreso de Marbella en 1999, yo, en el 2000, en el 2003, yo ya había puesto 5 lentes Acrisof y Q con filtro amarillo. Y los chilenos se levantaron a decir, doctor, pero esos lentes, ¿cómo sabemos que ese filtro no puede con el tiempo producir una uveitis? Pero ¿y por qué no le pone lente de contacto? Pero ¿cómo puede saber el poder que le tiene que poner al niño si el niño no se deja hacer la biometría? Si para sedarlo el niño tiene que mirar de frente a una luz, porque ¿qué pasa si el niño mira para otro lado? No le agarra el eje axial, el eje visual. Y la keratometría, ¿cómo la determina? Entonces acá teníamos un keratómetro portátil, teníamos al doctor Mario Latorre, a la doctora Yamamani, a la doctora, a distintos médicos, Malena, que ya aprendieron a determinarnos más o menos el lente intraocular. Inicialmente yo trabajaba con tablas, pero ahora se trabaja con target, es decir, doctora Yamamani, quiero que me calcule este niño para que me quede un lente intraocular más 7. Entonces ya me sale qué poder de lente intraocular le tengo que poner. Y también puedo determinar un poco el astigmatismo para hacer el corte. Al inicio aparecieron tablas, como le dije, distintas tablas, porque yo me guiaba de estas tablas en 1998, hasta que creé yo una propia tabla, porque estos pacientes se me volvían miopes. Entonces, yo necesitaba que un niño de 1 año quedara con 8 de hipermetropía. Los lentes eran gruesos, pero eso iba bajando progresivamente. Siguiendo. Entonces, se le seleccionaron 130 ojos entre 3 y 15 años, solamente catarata primaria o del desarrollo o heredo familiar, no traumáticas, no uveíticas, y que acudieron entre 2006 y el 16. En realidad, a veces yo me arrepiento de no haber hecho trabajos de residente, porque tienes tanta casuística y nos dedicamos tanto a los quehaceres que nos olvidamos de la investigación. Entonces, es sumamente importante porque, como decía el doctor Reate y el doctor Borges, quien no investiga, no existe. Y quien no publica, menos. Entonces, yo pienso que uno de los grandes defectos de nosotros, que tenemos, para mí, uno de los mejores institutos de Sudamérica, de ojos. Tenemos una casuística tremenda. Maestros que operan muy, muy bien, los de plástica. Le decía, doctor Mantilla, ¿por qué no presenta estos hermosos trabajos? No, así nomás. Cierta timidez por querer salir a la palestra. El doctor José Velasco, más bien sí es muy entusiasta y comenzó a entrar a las sociedades. Y eso es lo que tienen que hacer. Terminan la residencia y comenzar a pertenecer a sociedades para que los inviten y sepan que existen. Estos niños acudieron y los criterios de inclusión fueron todos estos, niños de 3 años, protocolos, operados por el mismo cirujano, porque anteriormente otros médicos hicieron lo mismo, pero eran operados por distintos médicos. Yo generalmente hospitalizo a mis pacientes. Había otros médicos que le ponían el parche y le decían, señora, aquí están las gotas, lea, tiene que echar usted eso. Y yo le decía, señora, ¿usted sabe echar gotas? Doctor, nunca he echado gotas. El niño llora. Y le echo la gota y la vuelve a lavar. No sabían cómo echar. Y los criterios de exclusión, todos estos, ¿no? Uveitis, etc. Entonces, fueron los factores asociados? ¿Por qué un ojo va a crecer más de la cuenta? Por antecedentes heredofamiliares. Siempre, y yo tuve un paciente que recorrió todo Lima y me dijo, doctor, yo quiero que usted opere a mi hijo.
Yo no sabía que la señora tenía galerías en la avenida Caminos del Inca. Tenía mucho dinero. Y me dijo, doctor, aquí está, disculpe, por favor. Le doy 10 artículos últimos sobre lentes intraoculares en niños. Por favor, no se moleste, no lo sienta mal. Entonces, ¿qué me olvidé yo de preguntarle? Si era miope. Yo la vi como ustedes. Ni por acá se me ocurrió preguntarle si era miope. Cuando le hago la cirugía, todo muy bien. A los 2 años el niño ya tenía -3 de miopía. Uy, señora, algo está mal. ¿Por qué, doctor? Ya tiene -3 años, recién tiene 4 años. O sea, esta miopía se va a disparar. Ah, doctor, es que yo soy miope de 10, pero me hice mi cirugía con láser. Todas mis hermanas son miopes y mi mamá se quedó ciega por miopía. Entonces, siempre pregunten si tiene miopía, si tiene antecedentes de catarata hereditaria familiar, la edad del paciente. Mis fracasos más importantes son cuando opero antes de un mes, sobre todo si es un solo ojo, sobre todo si el paciente a veces es quecho parlante y no entiende muy bien la importancia de la cirugía. Por cada error que cometa el médico que está en ecografía, de 0,1 milímetros, cambia 0,53 dioptrías. Por lo tanto, cuando yo también hacía ecografía, a veces apretábamos mucho porque no hacíamos inmersión. Éramos ecografistas porque nos gustaba, pero no teníamos escuela. Así que, entonces, si tú hundes el ojo, lo vas a hacer más chiquito. Entonces, aquí ya se hacen muy, muy buenas ecografías y no teníamos antes toda esa técnica. La lateralidad ya la respondió el doctor, es preferible que sean los dos ojos y no un solo ojo. Si hay o no presencia de lente intraocular, hay algunos pacientes cuando no usan un buen lente intraocular, el lente se opacifica, sobre todo si no son de buena calidad. Pero también hay opacidad del hialoides, lo vamos a explicar. ¿Qué pasa si hay distinto tamaño de ojos? Es importante, hay veces que hay un ojo más grande que el otro, igual que los pies. Y lo más importante, la pronta rehabilitación. Pues apenas se opera, retiramos puntos. Ahora pongo lentes de contacto para sacarlo yo mismo y no tener que dormirlo. La presión me interesa mucho, pero ahora tengo el eye care, que es mucho más rápido tomarles la presión sin necesidad de dormirlos. Hay que estar viéndolos constantemente para que no haya procesos inflamatorios. Y pasan inmediatamente a lo que es la rehabilitación visual con personal que tenemos acá, que es experto en rehabilitación visual y están por 4 a 5 años, sobre todo si tienen catarata en un solo. Y lo más importante acá, refracciones seriadas. Porque este niño, si tiene nistagmus, si no colabora, si no domina la retinoscopía, ¿cómo le hago? Si no, sus cabecitas no entran en el auto que era refracto. Y el portátil a veces falla, no es tan exacto. Entonces, si yo me equivoco y no le doy el astigmatismo en el eje indicado, lo ambliopizo. Entonces aquí, rápidamente, la mayoría son hombres, no es importante, la edad de diagnóstico, 20 meses, a pesar de que somos centro de referencia, venían más o menos a los 20 meses. La edad de cirugía a los 25 meses, de esos 76 pacientes. La edad de cirugía mayor a 12 meses, 68%. Cataratas bilaterales, felizmente, siempre son 2/3. Por cada niño hay dos y por uno de una sola catarata. El ojo derecho, el ojo izquierdo es indiferente. La longitud media promedio, 21,65, porque somos peruanos, tenemos ojos chicos. Somos hipermétropes, astigmáticos. Por otro país sería mayor. Y la longitud axial promedio preoperatoria, menos de 21 en el 56%. O sea, casi la mitad tenían menos de 21 milímetros, lo cual es normal. Otra cosa que quiero decir que es bien importante es, doctora, si yo le parcho a un bebé el ojo y produciéndole una catarata, ese ojo crece, no crece, se desvía, no se desvía. Si yo tapo un ojo por 5 meses o 6 meses, ese ojo se desvía, porque deja de ver, se comporta como un estrabismo. Y ojo que no mira, se ambliopiza. Y es decir, se vuelve miope. Cuando un ojo se tapa, crece más de lo necesario. El poder del lente promedio 23. El doctor Molina no se equivocó, me dijo ponle un 24. Entonces, el promedio del lente. Y a veces me dice, doctor, estamos en campaña, hay un niño, ponle 23. Que ese es el promedio, más o menos, del lente.
La primera refracción, equivalente esférico, es 3.3 y el tiempo de media entre que se opera y se refracta son 4 meses. Muchos no regresan, se operan y piensan que ahí terminó todo, o se demoran en regresar. El seguimiento, casi 40 meses, cambio miópico, 4 dioptrías, que es un montón. La pacificación, 20%. Me dice, doctor, pero si usted le está haciendo capsulotomía posterior, ¿qué se opaca si yo limpio la cápsula posterior? ¿Qué sigue atrás? La oides anterior. Por eso hay que hacer una muy buena capsulotomía posterior y colocar un corticoide, el triamcinolona, que fue una recomendación del doctor Reategui, y la triamcinolona es el colorante del vitrio. Entonces, no solamente te colorea el vitrio, sino te desinflama el ojo. Justo estuve viendo ahí unas ponencias de otros países, hacen exactamente eso. La doctora Liana Ventura justo hablaba de eso, porque ella también hace una cirugía muy parecida a la mía, y aparte pones dexametasona subconjuntival. Bien. Entonces, esta tabla ya no existe, pero más o menos en el año 2006, yo dije, si el niño tiene 1 año, me tiene que quedar más 8 de hipermetropía. Y si el niño tiene 6 años, me tiene que quedar 3. Y si tiene 10 años, me tiene que quedar 1. Esa era mi conversión. Pero esto yo nunca lo pude demostrar. En cambio, ellos sí hicieron trabajo de investigación. Yo trabajaba con esta tabla, pero ya no trabajo con esta tabla. Trabajo con el target. Le pido al ecografista que me calcule un poder de más 5 y qué número de lente intraocular debo poner según el nombre de los lentes, ¿no? Entonces, doctora, ¿por qué en una catarata unilateral hay mayor longitud axial? Acá tiene casi 22 y acá tiene 21. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño. Ojo que no ve bien, aumenta el tamaño. Niño que no usa lentes, se miopiza. El niño que no usa lentes se miopiza. El niño que ve en oscuras se miopiza. El nuevo programa, el último actualización del iPhone tiene un programa donde tú lo acercas a más de 3 metros y se apaga la pantalla. Entonces, obligan al paciente, tanto en el iPad como en el iPhone, a que vea más de 3 metros. 70 centímetros, sí. Sí, 70 centímetros, es verdad. Ya. Y entonces acá tenemos un gráfico sobre las cataratas. Unilateral, 30. Bilateral, 1 mes ahora y en 3 semanas el otro, 47. Y simultánea, 25. Y entonces, ¿a quién se le ocurriría operar los dos ojos a la vez? Como ya les comenté, en el año 2008 o 2009, estaba operando en la sala de retina y el doctor Incio me dice, doctor Castro, ese no es el ojo. No, pero la enfermera lo lavó. No, doctor, es el otro ojo. Ya estaba operado. Solamente faltaba que me pusieran el lente. En realidad tenía catarata en los dos, pero acá tenía 3 cruces y acá tenía una cruz. Y le dije, doctor, pero señorito, usted se equivocó. Y el doctor Incio me dijo, doctor, ante el juez, el médico es el responsable. ¿Y ahora qué hago? ¿Tiene la biometría de los dos? Sí. Ya, entonces, a este ojo, ¿qué le corresponde? Doctor, 24. Señorita, vaya ahorita a farmacia, pide un 24, el doctor Castro va a pagar el lente. Le puse 24, cerré todo, como siempre hago, ya, sáquese la ropa, todo de nuevo, como si fuera una nueva cirugía. Me volví a lavar, hice el otro ojo. Y le dije, doctor Ninza, ¿y ahora qué le digo a la mamá? Si tenía que operarse y salió operado los dos. Entonces el doctor Incio, como lobo viejo que es experto, me dijo, a ver, siempre se averigua de dónde es el paciente. A ver, este paciente es de Chipén, yo soy chiclayano. Mira y escucha. Señora, yo soy de Chipén. Ay, doctor, yo soy de Motupe, que por aquí, que estoy que por... Señora, muy bien, se operó el ojo que tenía que operarse y el doctor Castro muy amablemente le está operando el segundo ojo porque hay un lente intraocular de un paciente que nunca vino y se quedó ahí en inglés. Doctor Castro, muchas gracias, porque ya no tengo que... Todo siempre está en la forma como lo dices.
Todo siempre está en la forma y las cosas se solucionan ahí mismo. Si ocurre una complicación, dice, mire señora, ha habido una pequeña complicación, no se olvide que usted firma un consentimiento informado, por eso ustedes lo tienen que leer. Mire señora, puede haber hemorragia, puede haber endoftalmitis, yo se lo digo siempre antes de, no después. Y si me sucede una complicación, no abandonen al paciente. En estos 30 años que estaba en el INO, desde 1990 hasta el 2000, sí, casi 30 años, 27 años, 20, ¿quién da más? Siempre cuando me llamaba el director, porque eso ocurría a veces en mi servicio, me decía, doctor, aquí la mamá decía, no doctor, no es contra usted el juicio. Usted, yo sé que usted no lo ha operado, usted ha acompañado. Es contra el doctor. Pero señora, es que el doctor me abandonó. Ven endoftalmitis, lo mandan a retina. Diferente. Y cita ecografía, cita retina. El paciente va, la cita para un mes y la cita retina dentro de 2 meses. El paciente se siente abandonado. Y ella reclamaba por el abandono, porque decía, doctor, sabemos que hay complicaciones, pero es bien importante acompañar al paciente. Tampoco no sentirse muy tenso, pero no soltarlo, porque es una responsabilidad. Puede ser mía, puede ser la paciente, pero es tu paciente. No lo puedes dejar solo. Hombre, mujer, no hay diferencia. Acá está el niño de Chiclayo que se operó los 2 ojos. Bien. Y acá esto es un poco aburrido, que es la edad del lente versus el poder. Fíjense que en la edad, aquí está el poder, más o menos 25, y aquí está la edad. Del ojo derecho hemos puesto 30 dioptrías, 27, 25, casi todos más de 23. Solamente un paciente le pusimos aquí porque era muy miope y había sido operado. Igual en el ojo izquierdo, no hay mayor diferencia. Y este es el cambio en equivalente esférico. Entonces, ¿qué significa? Que esto de aquí es los niveles de miopización del paciente a los 50 meses, y estos son los pacientes que han quedado hipermétropes. Entonces es bueno que nos queden hipermétropes los primeros 2 años o 3 años, porque esa medida va a ir bajando. El niño se va a ir miopizando, se va miopizando. No te olvides que el niño ya no tiene cristalino, ya no tiene acomodación. Entonces, el lente que tiene que tener un multifocal. Primero un mono. En mi época había solo bi, pero ahora ya hay multifocal. Y el niño lo tolera rápido, porque dice, ¿por qué se me miopizan los pacientes? Porque no miran de cerca. Entonces, al no mirar de cerca, porque no tienen monofocal, el ojo se esfuerza. O a veces no querían usar bifocal porque en el colegio le decían abuelitos. Entonces, un multifocal era la solución, pero no todos los pacientes tienen 800 o 1000 soles para un multifocal. Y aquí está el poder del lente intraocular según la cirugía, ¿no? 25, 26, 27, y en la de meses, más o menos hasta 108 meses. Bien. Entonces, ¿el niño operado de catarata va a tener ambliopía? Sí, si es de un solo ojo. ¿Puede tener aniseiconia? Sí, porque acá tiene 2, ya que tiene 8 de hipermetropía. Va a tener aniseiconia. Y tenemos que aprender a manejar el error refractivo, siempre diciendo que hay que cambiar el lente cada 3 meses. Doctor, y si le pongo antirreflex no sirve para nada, porque el niño va a cambiar ese lente en 3 meses. Doctor, y si le pongo filtro azul, peor, porque el niño no es digitador. Entonces, lo único que hacemos es encarecerle el costo del lente al paciente y no lo puede cambiar cada 3 meses. En pseudofagia unilateral está preparado para manejar diversos aspectos de la anisometropía, y a mí se me ha sucedido eso. Entonces, finalmente, a veces esos ojos con catarata unilateral se quedan perezosos. Algunos pacientes tienen mayor cambio miópico a lo esperado, ya dijimos, el caso de la señora de miopía que viene con familiares miopes. Y al tener en cuenta el lente intraocular, tenemos que tener el antecedente familiar, la longitud axial bien tomada, a veces repetimos la medida de vista 2 veces, la biometría y la fórmula. La fórmula primero era SRKT y luego es Haggis. Ya, ya está. Y la última, tener la capacidad de controlar el postoperatorio con refracciones periódicas con retinoscopio. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no manejan retinoscopio. Yo felizmente aprendí a manejar retinoscopio porque entre el 90 y el 95 no existía autorrefractor en el INO. Entonces todo era con retinoscopía.
en cuartos oscuros. Entonces no había autorrefractor. Pues ahora hay autorrefractor. ¿Es bueno? Sí, pero nos hace perder un poquito, porque no todos los niños entran al autorrefractor. Los que tienen astigmatismo, perdón, nistagmus no pueden entrar. Los que no fijan no pueden entrar. Los niños que son muy chiquititos no pueden entrar. Conclusiones. Los ojos menores de 19 milímetros y menores de 1 año tienen mayor crecimiento en la fluidez axial. Se encontró eso en el estudio, por lo que a veces el cálculo del lente intraocular no puede ser realizado con mucha precisión. Las cataratas bilaterales tienen mayor tendencia al cambio miópico, ¿no? Los pacientes con cataratas bilaterales, pues, por tener cataratas en los dos ojos, no tienen anisometropías, porque más o menos se calcula el poder para que tengan más o menos hipermetropías iguales. Y el lente intraocular se tiene que indicar el target. Hay edades, porque un niño de 1 año debe quedar como más 7, más 8. Un niño de 5 años debe quedar como más 4. Un niño de 10 años debe quedar como más 2. Sobre todo ahora que se están miopizando mucho los niños y los niños agarran mucho celular. Y eso miopiza. Entonces yo le digo a la mamá, mirar de cerca para un niño lo vuelve miope. Frotarse los ojos por alergias, por ácaros o por mala exposición o por mala lubricación lo vuelve astigmático. Y ahora los niños son miopes y astigmáticos. Y acá hay los pacientes que no se pudieron poner lente intraocular. Estos fueron los primeros pacientes que eran, miren estas córneas tan chiquitas. Miren estas córneas tan chiquitas. Eso fue hace tiempo. Hasta que en un artículo de la doctora Ventura y en otros congresos, en algunas microcórneas de 10 milímetros, porque la microcórnea es menor de 11, una microcórnea muy extrema es 9 milímetros. En algunas microcórneas yo dije, ¿por qué no le puedo poner lente intraocular? Porque lo voy a condenar a este tipo de lentes y no existe lentes lenticulares invisibles multifocales. Por lo tanto, este niño tiene que usar un lente para lejos y un lente con más poder para hacerlo bien. Entonces comenzamos a ponerle también en algunos pacientes. Y estos son los pacientes que tienen sus lentes intraoculares. Al principio son monofocales y después son multifocales. Bien. Y aquí hay un video abajo de otro niño que superó. ¿Por qué supera? Acá, calculo la córnea, tenía 10 milímetros. Le tenía que poner en velocidad rápida. Siempre hacerle clip-up con una burbuja de aire para no malograr el endotelio. La rexis anterior tiene que estar perfectamente bien hecha. Y esto es en realidad una hidrodisección. ¿No? Para nada se emplea el faco. Por ejemplo. Y luego viene el lente intraocular, que tiene que estar sí o sí en el SAT. No puede estar en el sur. Yo siempre he puesto estos lentes. Y luego vamos a hacer la vitrectomía posterior con un vitrector, más o menos a 2500 revoluciones. Y aquí está. Este es un aporte del doctor Reategui, el triamcinolona que nos ayudó mucho, porque es el teñidor del vitrio. Siempre una burbuja de aire y siempre verificar que el iris no quede así en punta, porque se abría la vidrio. Y se le ponía un lente, un punto de nylon. Acá está. Pero he visto en otros países que usan el Vicril 10 ceros. Me parece una gran cosa porque se deshace y no hay necesidad de... Y luego el paciente se estaba operando el siguiente ojo. Ah, no, aquí sí. Sí, se va a operar el siguiente ojo, en catarata bilateral. Entonces, es exactamente lo mismo. Y bueno, ya no importa. Y también quería hablar un poco sobre Down, porque es lo más difícil. El niño Down no se deja colocar las botas, bota los lentes. Y si el niño no ve, la información entra, el 83% de la información lo dan los ojos. Y si él no ve, está arruinado. Hasta un perrito es más inteligente que un niño Down con catarata. Entonces, en el CONADIS existe 8.800 personas con síndrome de Down. 35% de 6 a 13 años, 15% son menores de edad. 20% de ellas, casi un quinto, presentan una mala visión por catarata. Ahora vemos más Down porque los papás los sacan, antes los tenían escondidos como vergüenza.
pero ahora vienen niños Down. Miren, bueno, ya tienen, ¿no? Y se me ocurrió ponerle sujeción de ojos. Señora, agarra cartulinas, porque este niño en la noche se va a frotar los ojos. De hecho, sobre todo las primeras 24 horas o 48 horas. Material y métodos, conseguimos 20 niños que cumplieran con todos los requisitos, fue el 2008, el 2014, en el servicio de oftalmopediatría. Los criterios de inclusión, todos los niños Down, que tenían facoaspiración, que tenían lente, que tenían vitrectomía anterior, que tenían protocolo. Yo mismo, el mismo cirujano y control postoperatorio mínimo 5 años. Bien. Y acá pueden ver más niños Down hombres, la edad de diagnóstico 30 meses, la edad de cirugía 25, catarata bilateral 83. Felizmente los Down tienen más catarata bilateral. Ojo derecho, no interesa, poder de lente 20. Un poquito menos, normalmente eran 23, este es un poco menos porque me empiezan rápido. La primera refracción recién a los 4 meses, la última refracción a los 47 meses. Tiempo promedio de seguimiento, más de 3 años. Cambio miópico, 2.35 más o menos 2, o sea, casi 5. La fórmula que empleamos era la Haggis, que es una fórmula que la programan en ecografía. Acá, simultánea, 72% de un solo ojo, 17%. Aquí operé 2 niños, los 2 ojos simultáneos. Y yo le decía al anestesiólogo, pero doctor me dijo, la siguiente no le doy anestesia. ¿Por qué? Porque hacen edema de glotis, tienen cuello muy corto. Me ha sido muy difícil intubarlo. No le puede ser el otro ojo, porque la siguiente no le doy. Pues solamente 2 niños operé los 2 ojos. Pero era muy riesgoso, prácticamente el niño quedaba enyesado. Pero para muchas mamás es más fácil. En otros países están operando los 2 ojos en adultos, los fato, y luego pasan a los otros ojos. Siempre con el riesgo de la... Nunca tuve endostamitis en las cataratas simultáneas. Yo presenté este trabajo en el Hotel Westin y cuando terminé ya iban a levantar un montón las manos, doctor, y el riesgo de endostamitis, ¿cómo se le ocurre operar los 2 ojos a la vez? Y entonces levantó la mano un doctor que es de Miami, que opera a muchos niños, no recuerdo su nombre, y me dijo, doctor, lo felicito porque yo en Estados Unidos tengo más problemas legales por anestesia que por endostamitis. Entonces, no lo he hecho, hice solamente 2, pero normalmente haría solamente 1. Y entonces los resultados son estrabismos, la mitad de los danos. Necesitamos un cuarto. Ambliopías, 80% de ambliopías. ¿Por qué? Porque botan el lente. No se dejan poner el lente. Les molesta. Todo lo que hay aquí les fastidia. Miopías 45, hipermetropías, etcétera. Pacificación 21. Desprendimiento de retinas. Tenía desprendimiento de retinas, pero no por la cirugía, sino por el síndrome óculo digital. Que son niños que se apretan los ojos. El niño constantemente Down se hace así. ¿Por qué? Porque cuando se aprieta el ojo, ve estrellitas, ve miodesopsias. Y entonces siente felicidad. Son niños que se apretan los ojos y he tenido casos de desprendimiento retinal. Aquí tienen un niño operado, aquí tienen los ojos, son los pacientes. Si no operamos a estos niños, están condenados a hacer una carga social. Se hospitalizan 2 días, ellos se hospitalizan siempre 2 días. Yo operaba jueves, se hospitalizan jueves, viernes y el sábado le da de alta. Es importante el tratamiento tópico, las mamás no saben leer, yo le pongo gota 1, tantas gotas, gota 2, tantas gotas. Por escrito, nada, yo tenía un folleto grande donde estaba muy claro todo, porque me parece una tontera, es que tiene la letra del médico. ¿Cómo es la letra del médico? Que no se entiende. Yo rompo ese mito, yo hago que se entienda y lo hago indiferente. Refracciones periódicas, etcétera, con retinoscopio, monturas adecuadas y terapias visuales, ¿no? Entonces, muchos de estos niños los ve la doctora Rosario Espinosa, que me ayuda en la parte de rehabilitación visual, o aquí también en el hilo, los especialistas de baja visión. Y este es el último paciente, desde aquí, que vino premiado, es de una familia pudiente, y el niño le salió con todo.
Le salió con catarata, con estrabismo, con microcornia y con lenticono posterior. Entonces, Paolo llama a mí, me pone acá, protruido como si fuera el lenticono posterior. O sea, le da la impresión de que podría ser un lenticono posterior. Me dice, doctor, hay que hacerle una VM. Aquí está. O sea, este lenticono es bilateral, más en el ojo izquierdo, aquí. O sea que si no me doy cuenta de esto y no controlo el nivel de líquido en la faco, voy a reventar esto, va a ir al vítreo y todo el material cortical va a entrar aquí al vítreo por ser una tremenda infección o inflamación. Digo, ¿cómo hago? Voy a tener que hacerlo con bajo poder. Entonces, esto que le decía, quiero que el niño quede con target, y ustedes ponen así, target más 5 dioptrías. En el ojo derecho, target más 5 dioptrías en el ojo izquierdo, que le corresponde al número de lente, ya sea el IQ 119, o sea, ya sea el SN60, sí, el mismo tipo de lente, en fórmula Haggis, y lo hizo Paolo, y el número era 20. Sí. Aquí está el niño en su primer ojo, operé, operé primero el izquierdo, que era el ojo con microcórnea de 10, le puse lente intraocular, siguiente, luego lo operé el ojo derecho, aquí está con el ojo izquierdo, y esta señora ayudó a este paciente que no tenía nada. Entonces le dijo, doctor, yo me puedo encargar porque yo viví en carne propia lo que es tener un niño con catarata. Le pagó la cirugía a esta mamá y fíjense que le compró el mismo lente. Y le pagó toda la cirugía porque creo que el CIS no le cubría. Y estaba en ese periodo en que todavía está con el seguro y está con el CIS. O sea, tiene que pagar un montón de dinero. Luego este niño comenzó su tratamiento con parches. Mire, su peor ojo es el izquierdo. Y él comenzó con su tratamiento. Aquí está con su estrabismo, operado estrabismo. Y aquí nadando. Y ahora sí tiene un poquito de estrabismo. Este ojo se quedó un poquito más perezoso. Pero el niño ya tiene 8 años, 9 años. Está muy bien. Y esa es la cirugía, no sé si es la cirugía, ¿verdad? Y esa es la cirugía, siempre tiene que ser limpia. Me gusta colocar Vigalexa intracameral, siempre un poco. Y aplicarle muy bien a los papás los problemas que puede haber. Esta cápsula es muy, muy elástica, no es como la del adulto. Aquí creo que estoy usando un equipo de 5. Sí, ¿no? Sí, este es un equipo de 5, lo que usábamos en los años 90, porque tenía miedo de ponerle mucha presión. Ya después de eso comencé a hacer a 2 manos, irrigación. Ahí al fondo estaba el lenticono haciéndose así, esperando que se rompa en algún momento. Puse el lente intraocular, el lenticono estaba al fondo, lo puse en bolsa, luego hice la vitrectomía y igual, siempre nuestro amigo, el persilatrancinolona, que nos indica que quedan bandas. La banda vítrea es peligrosa porque es como si alguien pone una tela en la puerta. Por ahí entra la infección. Tiene que estar bien libre, la pupila tiene que quedar bien redonda. Y esta cosa es un- este es el otro. Y finalmente, continuamos más. Ellos no, se enamoraron en un colegio de ciegos. ¿Cómo saben los ciegos? Entonces me dijeron, doctor, vengo con la señora esta del CONADIS hoy, porque ellos venden caramelos en la esquina y su niño salió con catarata, heredo, familiar. Entonces operamos a este niño con microcornia, primero el ojo izquierdo, padre invidente de Cercil, madres y tías con catarata heredo familiar. Cirugía pronta. En sala de operaciones, siempre antes de la operación vemos cómo están los diámetros corneales, 9.5 microcornia. Con el tono P, 25-26. Con el PET, 25-26. La córnea era gruesa. Siempre las córneas chiquitas son más de 550 micras. Entonces, no es tanta presión. Esta presión debería haber sido 17.
Longitud axial chiquita. Saco, lente intraocular en saco, vitrectomía en ambos ojos. En 15 días el otro calientito, que no pierda los exámenes. Hospitalizado 2 días, buena evolución. Aquí hay artículos donde se pueden operar a los pacientes con microcórnea. Doctor, y glaucoma, no pasa nada. Hay que controlarlo. Yo sí le doy a veces dorsolamida, le dejo con dorsolamida por lo menos 2, 3 meses en las noches. Y luego este niño me dijo, doctor, gracias a este niño, ahora ya él nos lleva a la esquina para nosotros vender caramelos y ahora sí podemos pagar su colegio. Este niño es su lazarillo. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. ¿Tienes alguna pregunta? Y muy emocionado de estar aquí en mi hogar. Sí, Willy. A ese pacientito Down se llamaba Willy. Quería aprovechar tu presencia, Carlos. Carlos, yo lo conozco desde que era residente. Yo soy tu profesor. Desde que era residente. Pero, disculpa que haga un poco una introducción y agradeciendo la visita de Carlos, que lo estamos mencionando, para que vuelva. Lo veo un poco deteriorado, pero. Entonces, No será al revés. ha pasado mucho tiempo, estamos en la institución, y como es comprometida, entusiasta, hemos visto cambios en la oncología y qué bueno que hizo una introducción cuando el doctor Contreras formó por necesidades de Puerto un millón consultores, porque ya no se visual a los pacientes neurológicos y después otra serie de interconsultas, necesidades de ese lugar y fue creciendo esta y se desarrolló. Pero tanto, el Instituto de Neurociencia que es ahora, que era el Hospital de San Pedro, se separó y formaron un instituto, ambos institutos. Es parte de esa historia porque voy a disfrutar de los 6 años. Y un día empezó a crecer la oftalmología, el instituto, se desarrollaron subespecialidades, ¿no? Cuando yo vengo al instituto, eran unidades, coma, etc. Y cuando uno iba a la unidad de oftalmología pediátrica, era básicamente estrabismo, yo me acuerdo. Porque estaba el maestro Cuadros y él había potenciado por sus cualidades la especialidad de estrabismo. Entonces solamente había estrabismo, aprendimos tanto estrabismo que, ¿no? Y por ahí alguien se despuntaba, como en todo caso, empezó a hacer cirugía de catarata congénita, ¿no? Y se desbordó tanto así. Entonces yo siempre hacía una crítica constructiva y decía, ¿por qué le llaman oftalmología pediátrica y hacemos estrabismo? ¿Ah? ¿O por qué es unidad de oftalmología pediátrica y solo hacemos catarata? Porque el ojo no es un ente aislado, el ojo es parte de. Nosotros no podemos vivir separados el párpado de la córnea, el cristalino, entonces tenemos que hacer unidad. Entonces estamos haciendo un ciclo, y nosotros vemos cómo creció las especialidades. Ahora vamos a hacer como que un equilibrio, un punto neutral entre las ultra especialidades y la oftalmología general. Entonces ahí va mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, el doctor mostró hoy día cómo hace sus cataratas, usando sus recursos, el 5 de respiración, ha demostrado que las cataratas son elásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los pacientes no solamente tienen cataratas, tienen acompañados síndromes o son consecuencias de infecciones intrauterinas, etcétera. Entonces, cuando él hace su catarata, él realiza histerectomías anteriores, ¿no? Entonces, yo siempre soy metiche, porque estaba en la sala 6 y él estaba en la sala 7. Pero yo le decía, oye, haz tu estrabismo con microscopio. Ponte ansiedad, siempre pegando para variar, ¿no? Una recomendación que les dije, ¿por qué no empezamos a hacer que el cirujano del segmento anterior, en este caso la catarata, como lo hace el doctor, también incursione un poco en el vidrio? Empezamos a hacer vitrectomías anteriores, pero la recomendación que lo tomó en este caso el doctor Alberto, no sé si está acá, es que está empezando a hacer vitrectomías planas, ¿entiendes, no? Y durante esa curva de aprendizaje, porque es una retroalimentación, al final el paciente sale beneficiado. ¿Por qué? Porque quitas opacidades del medio. Entonces acá viene mi pregunta. ¿Usted cree, doctor Castro, que cada vez tenemos que ser menos puntuales, menos específicos, menos subespecialistas y ser más oftalmólogos generales y trabajar integralmente? Y otro, ¿en qué caso recomienda usted hacer vitrectomía
en pacientes con catarata congénita, y ojalá, si usted se atrevería a hacer vitrectomía plana, obviamente monitorizado, con una curva de aprendizaje, ¿en qué casos? Catarata y vitrectomía, catarata congénita y vitrectomía. Todo paciente de catarata menores de 3 años se tiene que hacer la vitrectomía, porque el 98% de la cápsula se hace así. O sea, no puede haber cirugía de catarata si no se hace una capsulotomía. Yo hago una capsulorexis posterior. Antes la hacía con el vitrector, pero ya aprendí a hacer una rexis posterior y esa es elástica. Y en todos los pacientes hago vitrectomía y capsulotomía posterior. Y como dijo Torreati, este paciente tiene estrabismo, hay que operarlo de estrabismo, tiene catarata, tiene ambliopía, tiene nistagmus, necesita de las unidades de baja visión y rehabilitación, necesita de refracciones constantes para que se pueda insertar. Entonces, en realidad, se trabaja en conjuntos. Entonces, yo sí lo que pediría es que se potencie más en el hino las especialidades y menos lo que es amiotropías. Como comentaba a Doménica, o sea, no podemos tener 70% de diagnóstico amiotropía, si somos un instituto. Tranquilamente nos pueden quitar el rango de instituto, porque nosotros hacemos subespecialidades, somos quinto nivel. Es como si una persona con gripe quiere ir a Rebagliati. No pasa, va primero a la posta. Entonces, eso nunca se pudo cambiar, pero pienso que ahora que entra gente joven con nuevas ideas, podemos potenciar especialidades. Que eso es lo que nos hizo la diferencia, las especialidades, subespecialidades. Sí, Pedro. No, Juan Carlos, un gusto escucharte nuevamente y qué mejor que aquí en tu casa, ¿no? En el INE. Y al principio de la charla llegué justo para la foto que ponías de donde estamos juntos ahí todos inmaculados de blanco, ¿no? Yo era tu R1, Sí, claro. pero de entrada nos reconocimos, porque nos conocimos En el cuando Rebagliati. estábamos internados, ¿no? En el Rebagliati. Y aparte tu hermano en promoción. Sí. Este, un gusto escucharte, un gusto de siempre con esa generosidad de preparar muy buenas charlas y con todo el ímpetu que siempre le pones. Y mencionarles a los pacientes, sobre todo a los residentes nuevos, me consta haber visto sacar de tu billetera para darle a los pacientes, porque por lo veías con la necesidad, no había CIS en esa época, esas cosas. Y uno se quedaba así sorprendido y después no decíamos nada, simplemente nos quedamos con esa imagen. Ese tipo de generosidad con los pacientes y todo eso es un reflejo de lo que tú aprendiste y nosotros aprendimos del doctor Contreras, ¿no? De darlo todo, ¿no? Y te felicito por eso, no tengo ninguna pregunta, solamente para felicitarte y darte las gracias por todo. Gracias, Pedro. Yo conocí a Pedro en el Rebagliati cuando Pedro estaba haciendo su serum y nos encontramos en emergencia. Creo que había un paciente con rabia. Internado rural. Un internado rural, sí. Mordido por un murciélago. Estaba Pedro ahí. Juan Carlos, Sí. yo también quería primero agradecerte por venir, realmente tú eres parte ya institucional de acá, o sea, que se te extraña bastante, sabemos que comparte mucho su amistad, su alegría, y bueno, son cosas que se extrañan de convivencia que se tiene acá con nosotros. Yo primero quería destacar eso. Y yo sí quería hacerte una pregunta. Quería saber si en el caso de este paciente pediátricos han probado también o hay experiencia en el uso de lentes quizás ceros o multifocales por el tema de la pérdida visual cercana que puede tener con estos lentes. Sí, justo tengo un amigo que es español y me dijo que él está poniendo lentes multifocales en cataratas unilaterales. Le dije, esa es la respuesta que yo necesitaba. Porque yo quería poner lentes multifocales, pero no tenía la parte científica. Él me dijo, en un ojo con catarata unilateral, ese ojo pierde. Porque ese ojo tendría que tener un multifocal acá y un monofocal acá. Entonces, él sí pone multifocales en cataratas unilaterales. Yo pienso que sí, yo me arriesgaría a poner un multifocal, me parece una gran cosa. Claro que después el ojo va a crecer y van a tener que usar lentes de medida, ¿no? Pero le quitas ese peso al niño de comprar un multifocal para un solo ojo. Entonces yo creo que sí. Sí, doctora Carlos.
primero unirme a la felicitación, es para todos, es un ejemplo a seguir en realidad de dinamismo, empeño y cariño por los pacientes. Eso es algo que necesitamos seguir viendo, porque en realidad sí, es un ejemplo con todas sus locuras y con sus cosas, pero siempre es un ejemplo a seguir. Eso se te agradece mucho. Mi pregunta en relación, ¿qué tan experiencia tienes en lo que en algún momento comentaste, que el niño ya adulto te decía si no le podías sacar el lente que le habías puesto de pequeño? ¿Has tenido la experiencia de retirar esos primeros lentes que pusiste en cataratas que preveniste Sí, en el tiempo y cómo les ha ido? les ha ido bien, lo único que he malogrado mis tijeras de hueso, porque son lentes que no tienes que cortarle las patitas, cortarle por la mitad para que salgan como un Pac-Man por la herida y volver a poner un lente intraocular. Entonces, felizmente algunos se deslizan bien, pero hay que cortarlos. Entonces, cuando tú cortas un lente intraocular con una tijera vanas, malogras tu tijera vanas, malogras tu... Eso es muy importante, porque sería una gran solución para ese paciente, el recambio de lente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y bueno, y me alegro que fuera que igual, ¿verdad? Estamos quería hacer una bueno, una pregunta de un paciente que necesité contacto y voy a la tarjeta de clienta y ya queda con una distribución. Aniso, entropía. Pero no que tiene más 6 con 2, 3, y otro que tiene más 2 con 2. Y este paciente que es, o sea, yo estoy pensando con este ¿no? No, ponen tan gruesa para hacer de recado. ¿Qué edad tiene? Así, Ah, 21. Piggyback. Yo solamente una vez puse un piggyback. Ya, sí. Bueno, obviamente uno controla con 15 años y lo acepté, y sí, has visto cómo Sí. Sí. A veces yo les pongo lente de contacto. Cuando no tiene mucho astigmatismo, hago la expresión esférica y le pongo un lente de contacto que el paciente aprende a ponérselo y sacarlo. Pero no sería mala idea ponerle un piggyback, sobre todo si es que tiene el endotelio, ¿no? Tiene un recorte endotelial bueno y ahora hay que ver si eso es muy ambliopio o no. 20-30, entonces sí vale la pena porque le cambias la vida. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy día. Sabe, como todos lo hemos dicho, que este caso siempre tiene un porte serio. Y muchas gracias por compartir tu experiencia de tantos años, ¿no? Desde los inicios del vino, la operación de cataratas congénitas, hasta la actualidad que nos llevan avanzando con esta pregunta. He tenido la oportunidad de acompañarlo también en muchas cirugías y también de muchos casos de muchos pacientes, ¿no? Que llevan de todo en realidad, microcones, microfonía, lentiglobos, estadismos secundarios de cataratas, o sea, muchas dudas que también nos quedaron y que, bueno, hemos ido haciendo algunos trabajos que tenemos la tarea todavía de publicar, que sí hemos expuesto en clave y todavía nos sigue el trabajo de seguir, ¿no? Acá en realidad tenemos mucha patología que también se da de motivación para los residentes, ¿no? Como ustedes y los residentes vemos mucho y algunas veces nos perdemos en el camino. Te felicito en realidad por lo que nos ha mostrado hoy. Quería preguntarle, ¿no? Bueno, como ya habíamos dicho antes en clases, pues para operar una cirugía de catarata congénita hay que tener la experiencia y hay que tener los equipos, ¿no? Porque algunas veces se puede hacer una cirugía pensando que no es complicada, que bueno, el cristalino es suave y todo lo demás, pero todo tiene su técnica, ¿no? Esos son equipos muy especializados para hacer este tipo de cirugía. Para usted, ¿qué es lo más difícil en cuanto a en el postoperatorio del paciente, ¿no? Según su experiencia, ¿qué recomendaría a los médicos oftalmólogos? Generalmente yo siempre hospitalizo a los pacientes porque para mí los primeros días son importantes, sobre todo si la mamá es mamá primeriza y cuando le echa la gota al niño, el niño llora.
la educación del paciente. Nosotros no educamos a los papás. Solamente le decimos, señora, su niño tiene cataratas, te tiene que operar. Yo me acuerdo de una señora que le decía, señora, pero no le esté echando el ungüento. Doctor, yo le echo el ungüento. Lo tengo filmado. ¿Sabes cómo le echaba el ungüento? Agarraba, se lo ponía en el dedo, le pasaba encima. Y un residente se rió. Señora, ¿sí le echo el ungüento? Sí, doctor. Pues usted me ha explicado cómo se echa. O sea, yo sí trabajo con ungüentos. Eso sí, me olvidé decir. O sea, yo trabajo con moxifloxacina, con dexametasona. Trabajo con la prednisolona, que hay que agitarla. Si no la agitas, no se mezcla. Trabajo con ungüento, tobramicina con dexametasona. Y uno dice, doctor, pero no se puede echar ungüento porque el ungüento puede entrar a la cámara anterior. Toda la vida he usado ungüentos y nunca el ungüento entraba a cámara anterior. Siempre queda una burbuja de aire. Yo me acuerdo que en el 97, en el 2000, el doctor Contreras me decía, doctor Castro, el aire es tóxico para el endotelio. Le digo, pero esa es la mejor forma de yo ver que la burbuja se mueve, se moviliza y que no tiene viscoelástico al costado o no tiene vítreo. Y me decían, no, 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 eso. Hasta que alguien de Estados Unidos presentó eso y bueno, nunca somos profetas en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces yo siempre le dejo burbuja y ahora todos casi dejan burbuja porque esa es la forma de ver que la cámara anterior esté libre. Buenos días. Del Zoom están haciendo dos preguntas. Bueno, varias preguntas. Dice, quisiera felicitar la ponencia. Por favor, quisiera consultar qué tipo de lente recomienda en pacientes con microcórnea. ¿Alguna marca de lente que recomiende? ¿Cuándo decide dejarlo apático? Por ejemplo, si fue una córnea muy pequeña. Esos pacientes que viste fueron afáquicos porque tenían córnea de 8. Esos niñitos con el lenticono posterior, se llama lenticular invisible. Pero si el niño tiene 9.5 de córnea, yo sí le pongo el lente. Ahora, en todo este tiempo solo he trabajado con un tipo de lentes. No he puesto ningún tipo que no sea el lente que ustedes han mencionado ahí, que no voy a decir el nombre comercial porque no me auspician y no necesito que me auspicien. Pero siempre he trabajado con ese tipo de lente, con ese filtro. Porque el filtro azul es en realidad amarillo. O sea, ese lente amarillo es un filtro azul. Si ustedes se dan cuenta, dicen, doctor, ¿cómo puedo saber que mi lente tiene filtro azul? Filtro azul. Y le ponen un papel y el lente tiene que verse medio amarillo. Ahí recién te das cuenta que tiene filtro amarillo, mal conocido por la población como filtro azul. No es filtro azul, es un lente amarillo que filtra la luz azul. Entonces yo siempre he puesto esos lentes, no he usado otro tipo de lentes. Alguna vez algún compañero del departamento usó otro tipo de lentes y se inflamó. No sé si es por la técnica, pero operábamos distintos. Yo era el único que hospitalizaba. Nosotros no hospitalizábamos, porque yo peco por exageración, porque me cubro, me cuido mucho. Y en endoftalmitis he tenido solamente 2 casos o 3 casos. Uno, un niño que se fue de alta porque no quería hospitalizarse y vino a los 3 días, el lunes ya vino con endoftalmitis. Señora, ¿qué pasó? Doctor, que estaba en la cuna y había gatos que estaban peleando. Pero ¿y qué pasa? Es que mi techo es de plástico. Y los gatos estaban así, hicieron un hueco y le cayó polvo al ojo. Y el niño comenzó a frotarse. Hay que preguntar, ¿dónde vive? Ese era problema mío. Señora, ¿y el piso es de tierra? Sí, doctor. Entonces se queda, lo pero jueves, se queda viernes, sábado, domingo, el lunes se va de alta. Y ahí ya me aseguro, paso las 72 horas de riesgo y me aseguro que no tenga endoftalmitis. Porque no hay nada peor que una endoftalmitis. Porque el residente entra en pánico y comienza a buscar al retinólogo. Entonces, evitar una endoftalmitis es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo.